Elaboremos entonces nuestro modelo de señal en el transmisor o simplemente el modelo de señal con ancho de banda limitado. Modelo de señal recibida con ancho de banda limitado. Ahí sí. Vamos a considerar que tenemos por este lado una secuencia de símbolos. Y esta secuencia de símbolos la vamos a denotar S sub I sub N check. Ya voy a explicar exactamente qué denota S subíndice I sub N, pero es una secuencia de símbolos transmitidos. A continuación viene el Pulse Shaping Filter, Phi, que lo habíamos siempre denotado en color verde, me parece. Ahí está, lo habíamos denotado en verde. Entonces aquí va phi tilde dt. La señal correspondiente pasa por el filtro limitador de ancho de banda. H. Esa señal sale al aire y se encuentra con un canal blanco gaussiano que aporta ruido de banda angosta ñ dt, equivalente de banda base. Recordemos que este ruido ñ resulta de aplicar un filtrado limitador de potencia y este filtro del receptor fusionado con el filtro limitador de ancho banda del transmisor hacen las veces de H de T, es decir, este ruido blanco de pasabanda ya pasó por un filtro y por eso es que nuestro modelo de cadena de transmisión lo modela como ñ y eso es lo que estamos heredando aquí también. Luego de ñ se pasa por el filtro del receptor y aquí voy a ser cuidadoso en dejar de hablar del filtro adaptado. Para efectos de ejemplo del caso del pulso recibido, en la cápsula recién pasada mantuvimos aquí el ejemplo del filtro adaptado, lo señalamos como un supuesto, pero no es necesariamente el filtro óptimo y desde luego el modelo que estamos construyendo nos va a ayudar a identificar ese elemento de optimalidad. Pero en definitiva, por ahora vamos a asumir de que aquí hay un filtro QDT seguido por un muestreador. Se toma una muestra sobre la cual tomar decisiones. Y el muestreador vamos a asumir que cae en ciertos instantes que son múltiplos de
el tiempo es símbolo, pero vienen dadas por un índice m por el tiempo de símbolo, es decir, se muestrea cada t segundos, pero corrido en tau sub 0, que es el retardo que habíamos identificado acá como el retardo ideal. No estoy intencionalmente usando la palabra óptima, pero el retardo ideal para muestrear el pulso recibido. Todo ello finalmente se alimenta a un dispositivo de decisión que compara la señal recibida en este punto de aquí con los posibles símbolos de haber sido transmitidos y toma una decisión de símbolo recibido en general complejo, y eso después ya pasa por un conversor de símbolo a bits, ¿no es cierto?, del mensaje correspondiente. Ahora, las señales acá ya las conocemos bastante bien. En este punto de acá tenemos la señal S tilde dt que sale al aire. En este punto de aquí tenemos la señal recibida R tilde dt, que es igual a la señal S convolucionada con el filtro H más el ruido ñ de t, y ya estoy desde ya asociando algunos colores que hemos usado o que vamos a usar. Ahí está. Y también es interesante destacar que vamos a asumir que en este punto de acá la señal es Y tilde de t. ¿Y por qué es Y y no X? Aquí lo que habíamos establecido es que la convolución o el producto, según el dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia, de la señal del pulso más el filtro del receptor, genera un pulso recibido, y lo habíamos señalado como pulso recibido en este punto antes del muestreador, pero ese corresponde a la transmisión de un solo símbolo. En el momento en que en el receptor, en este punto de aquí, se genera la transmisión de múltiples símbolos, lo que resulta en este punto de acá es una secuencia de pulsos recibidos, cada pulso correspondiente a cada símbolo transmitido, uno después del otro, y todos ellos juntos componen esta llamada señal Y. Vamos a modelar en lo que sigue este pulso, esta señal Y, en función de esta secuencia de pulsos X recibidos. Y por lo mismo, acá, después de muestrear, lo que vamos a tener es una secuencia de muestras Y check sub m. El subíndice m, por supuesto, porque estamos muestreando con ese índice. Entonces lo que queremos es justamente avanzar hacia modelar estas dos señales. Ahora, quiero dedicar un poquito de atención a los símbolos transmitidos, a esta forma I sub n de indexarlos. Entonces, concretamente, los símbolos transmitidos
son indexados con el índice N de noviembre. Mientras que en el transmisor, en el receptor, las muestras son indexadas con M de máquina. Entonces, las muestras en el receptor son indexadas con M. Y eso nos permite establecer un modelo que no sea ambiguo. Concretamente, la señal transmitida, esta señal localizada en este punto de aquí, es igual a una suma en N de menos infinito a infinito, un mensaje de infinitos símbolos S sub i check, donde el i es una secuencia i sub n, ¿sí? Multiplicados por el pulso base phi, siempre retardado en nt. Esto es nuestro modelo habitual para la transmisión de mensajes de múltiples símbolos. Y acá la anotación importante es que I sub n es una secuencia con n en menos infinito a infinito e i en 0 hasta m menos 1. Es decir, para cada uno de los infinitos símbolos, para cada uno de los n igual a infinitos símbolos, n selecciona uno de m de máquina grande, símbolos de la modulación. ¿Sí? Este es el mismo subíndice i de la señal transmitida que hemos estado utilizando durante todo el curso, salvo que ahora el símbolo que se transmite en cada instante n de tiempo viene indexado justamente con ese instante n de tiempo. Y aquí, ojo, estamos haciendo el supuesto, la transmisión es de tipo MQAM o similar, con dimensión j igual a 1. Todo esto, por supuesto, se puede modelar también para más dimensiones, pero lo hacemos para modulaciones de amplitud y fase lineal, que son las más comunes y que nos facilitan explicar este concepto. Con esta señal transmitida, obtenemos una señal recibida R tilde de t, que es igual a la señal transmitida convolucionada con el filtro limitador de ancho de banda más ñ de t, el ruido. Y sabemos que esto es igual a la suma de n igual menos infinito hasta infinito de los S sub i sub n check, los símbolos, que ponderan al pulso transmitido, que se retardan siempre en instantes enteros, tiempos enteros de símbolo, y toda esta suma convolucionada con el filtro limitador de ancho de banda, más todo ello corrompido por ruido térmico. Y esto es, intercambiamos suma
con convolución es igual a S sub I sub n check de la convolución entre el pulso phi y el filtro H, y una vez ejecutada la convolución, evaluado en T menos N T. Esta es una notación que usamos en forma simplificada y abreviada para denotar realmente que esto es igual a phi de t convolucionado con h de t, y todo ello luego evaluado en un instante t en que se define t como un retardo t menos n t. Ahí sí. Entonces, y aquí faltó todavía poner más. Me quedé un poquito corto de espacio. Vamos a bajar esto un poquito. Ahí sí. Ahí. Y todo esto más ñ de t. Entonces así obtenemos que la señal y tilde de t resulta de la señal r, aquí, y resulta de la señal r convolucionada con q. Es esta señal anterior, que la voy a copiar, y la voy a pegar. Es todo eso convolucionado con q. Y ahora intercambiamos de nuevo suma y convolución, y entonces queda suma de n sobre n de los S y n check de la convolución entre phi con h con q, y todo evaluado en t menos nt más ñ de t convolucionado con q de t. Y aquí se revelan dos cosas bien interesantes. La primera de ellas se revela explícitamente en esta convolución el pulso recibido para el símbolo para el enésimo símbolo. Es decir, realmente aquí lo que tenemos es este pulso recibido x tilde de t, pero es de t menos nt, porque es del enésimo símbolo que fue transmitido con un retardo n de noviembre minúscula por t mayúscula el tiempo de símbolo. Y por este otro lado de acá, al final, tenemos un término de
ruido térmico, pero por efectos del filtro Q ya no es blanco. Ñ podía ser considerado blanco en la banda de interés, pero por efectos del filtro Q en realidad ya no es blanco, sino que es gaussiano y es coloreado. En inglés, colored Gaussian noise, ruido gaussiano coloreado. Y lo vamos a definir como V corta tilde de T. Es un ruido gaussiano, pero no es blanco, sino que es coloreado. Y desde luego la forma del pulso ya lo habíamos definido, pero también podemos aquí poner el símbolo de definición. Ahora volvemos a nuestro modelo de la cadena de transmisión. Tenemos ya esta señal Y y ahora toca la muestra en instantes m de máquina por t más un retardo tau 0 y así podemos producir esta señal, esta secuencia recibida. Entonces muestreando y tilde de t en instantes t igual m t más tau 0, resulta y sub m check es igual a y tilde evaluado en mt más tau 0 es igual a la suma de n igual a menos infinito a infinito de s sub i sub n check, es exactamente lo mismo que tenemos acá, por todo esto ahora evaluado en instantes t dados por esto de acá y todo esto aquí también evaluado en esos instantes. Entonces tenemos x tilde evaluado en mt más tau 0 menos nt más el ruido v tilde evaluado en mt más tau 0. Esto aquí a la derecha vamos a definirlo directamente como un v sub m, v corta sub m check. Y esto de aquí lo vamos a definir como una secuencia, un valor x sub m menos n check. Porque realmente es el pulso recibido evaluado en un instante de tiempo que depende esencialmente de cuál muestra m de máquina estoy tomando en el receptor y sobre cuál símbolo de ese pulso recibido, símbolo n de noviembre, se está tomando la muestra. Así que tenemos por este lado una secuencia implícita x check sub m menos n y tenemos por el lado del ruido esencialmente también una secuencia
de ruido. Y así nuestro modelo realmente es igual a la suma de n igual menos infinito a infinito de los símbolos transmitidos multiplicados por ponderadores x de m menos n contaminados por un ruido coloreado v check sub m. Y el último paso que hacemos es separando el elemento x0 check de la suma vamos a obtener que la muestra mésima recibida, y sub m check, es igual a el símbolo mésimo transmitido ponderado por x0 check más una suma de n igual menos infinito a infinito, excluyendo el valor n igual a m de todos los demás sumandos, s sub in check x sub m menos n check más este ruido coloreado v sub m check. Y esto es nuestro modelo para la transmisión bajo ancho de banda limitado. Entonces esto es algo que tenemos que encasillar cuidadosamente. Modelo de señal para la transmisión bajo ancho de banda limitado. Y aquí destacan algunas cosas. Destaca por este lado de acá el símbolo deseado. En la enésima muestra destaca el símbolo deseado. Por otro lado, hay, como siempre, un término de ruido, que en este caso es ruido gaussiano coloreado, aditivo coloreado. Ese ruido se llama colored Gaussian noise, additive colored Gaussian noise. Y lo que es más interesante de todos es este término al centro, que es nuevo. No lo teníamos en nuestro modelo de señal más ruido. Ahora tenemos señal más ruido más una cosa nueva. Y esta cosa nueva es interferencia intersimbólica. Esto es interferencia intersimbólica. Y el acrónimo es ISI. ¿Por qué es interferencia intersimbólica? Bueno, porque es un término que depende de símbolos transmitidos, pero si miramos el subíndice n,
son símbolos con un subíndice n anteriores o posteriores al valor m de máquina, m, del símbolo de interés actual. La enésima muestra es la que corresponde al valor de el pulso recibido en un punto cero, que ya vamos a definir cuál es, pero en términos bien simples, lo podemos ver acá en este modelo donde definimos esta secuencia. El valor 0, m menos n igual a 0, significa que esto y esto se cancela y queda tau 0, el pulso recibido en tau 0. Si volvemos a nuestro modelo donde estudiamos el pulso recibido, tau 0 es este instante de aquí, es el instante donde está la concentración de la energía del pulso recibido, donde está la pseudocúspide del triángulo que resulta de la convolución de filtro adaptado y pulso transmitido, en el caso que el filtro adaptado no necesariamente óptimo que se usa es el filtro adaptado al pulso transmitido. Y es el instante tau 0 que corresponde en el fondo al retardo que tiene toda esta cadena de transmisión producto del filtro limitador de ancho de banda. Así que en ese punto de muestra se obtiene el símbolo deseado con el valor que tiene el pulso en esa cúspide, pero está todo lo demás que son símbolos anteriores que están comenzando a llegar, vale decir, símbolos anteriores que son pulsos de estos un poco anteriores, que todavía tienen una cola en el sistema que está generando interferencia intersimbólica, y símbolos más tardíos que en este instante tienen porciones iniciales de los precursores y que van a tener su cúspide en algún instante más tardío. Así entonces tenemos interferencia intersimbólica de símbolos pasados y futuros sobre el símbolo deseado. Un par de comentarios breves antes de concluir la cápsula. Lo primero es que dado que Q de t es un resorte del diseñador, porque no hemos dicho nada aún sobre cuáles son las cualidades de optimalidad de Q, pero en cualquier caso Q lo definimos nosotros definimos cómo se ve ese filtro en el receptor. Y dado que podemos hacer eso, siempre es posible definirlo tal que x0 check sea igual a 1. Entonces podemos definir Q tal que este valor x check de acá sea 1 y así así tenemos y igual al símbolo deseado más elementos de interferencia y ruido. Y el segundo comentario es que la limitación de ancho de banda genera interferencia intersimbólica
easy en la señal recibida. Y esta es la conclusión más importante, la conclusión principal a la cual llegamos en esta cápsula de nuestro análisis. Que limitar el ancho de banda de la transmisión requiere encontrar técnicas y métodos para lidiar con la interferencia intersimbólica. En el caso de una transmisión sin interferencia intersimbólica, solamente con ruido, transmitir con mayor potencia para mejorar la razón señal a ruido siempre es posible. En el caso de interferencia intersimbólica, aumentar la potencia de un símbolo no resuelve el problema de la interferencia intersimbólica, ya que todos estos símbolos también aumentan de potencia. La potencia de la interferencia intersimbólica crece con E-símbolo. No puede ser controlado mejorando las SNR. La potencia de la easy crece con E-símbolo y la consecuencia es que la easy no puede ser controlada aumentando la potencia transmitida o SNR. Y esto hace que esto sea un problema bastante más complejo que transmisión bajo únicamente ruido térmico en canales de ancho de banda ilimitado.